vamos a desarrollar un tema muy importante que corresponde a las fuerzas intermoleculares. El hecho de que sea inter implica una interacción, molecular implica interacción entre moléculas. Estas fuerzas son muy importantes porque van a repercutir en muchas propiedades físicas de la materia, principalmente en los estados sólido y líquido. A modo de introducción, tú te habrás preguntado, por ejemplo, si yo tengo aquí dos vasitos que contienen dos líquidos, agua y éter, ¿ya? Como te das cuenta, lo tengo en el mismo nivel de volumen de cada uno de ellos. Pero, ¿qué sucede luego de un lapso de tiempo? Vemos de que ambos han, ¿no?, disminuido la cantidad de fase líquida. Ahora es menor, en el caso del éter es mucho menos que en el caso del agua. ¿Qué cosa pasó? ¿Qué cosa ha ocurrido en ese fenómeno, no? Porque tú sabes que un fenómeno viene a ser un cambio, ¿verdad? Entonces podemos decir que hubo un cambio de estado en el cual la fase líquida se convierte en fase gaseosa. A esa forma de gas se le llama el vapor. Podemos decir que hubo evaporación. Así es. Y también podemos decir que entre el agua y el éter es más volátil. El éter es más volátil. ¿Está correcto? Entonces la volatilidad tiene que ver con el hecho de que los líquidos pasan con mucha facilidad al mundo gaseoso. Si bien es cierto, el agua también lo es, pero el éter le gana al agua, ¿verdad? Entonces, el éter es un líquido más volátil que el agua. Podemos decir que el éter es volátil en todo caso. Igual es el alcohol. A veces cuando uno se ha echado de repente un poquito de alcohol, siente uno el frío, ¿no? Claro, baja temperatura. Lo que está ocurriendo es de que el alcohol está que nos retira energía que tenemos del cuerpo. Nuestro cuerpo le entrega energía calórica al líquido y el líquido pasa al mundo gaseoso. Se vaporiza. ¿Está correcto? Bueno, entonces si yo me pongo a analizar, ya sea al líquido agua o al líquido éter, inicialmente en la fase líquida, las moléculas de ese líquido llamado agua o llamado éter, las moléculas son estas que tú ves acá. Estas moléculas en el mundo líquido, jóvenes, se encuentran unidos mediante fuerzas. Hay fuerzas que lo mantienen juntitos. ¿Está correcto? Estas fuerzas son de tipo eléctrico y justamente vienen a ser las fuerzas responsables que el mundo líquido exista tal como es. ¿Está correcto? Es el mundo líquido. En este caso podemos decir de que esta molécula, por ejemplo, se une con esta otra. Existe una unión intermolecular entre las moléculas del líquido. En mi ejemplo, el líquido posee el agua, posee el alcohol. O en este caso el éter, ¿verdad? ¿Ok? Pero ¿qué sucede en el mundo gaseoso? En el mundo gaseoso, lógicamente aquí hay presencia de moléculas. Pero esas moléculas, pregunto yo, ¿se encontrarán de manera similar que en el mundo líquido? Lógicamente que no. Lo que ha ocurrido, jóvenes, implica que se han roto estas fuerzas, estas uniones, estos enlaces, se podría decir, ¿no? Que es un tipo de enlace físico. Entonces, en el mundo líquido, en el mundo gaseoso, si bien todavía pueden haber algunas moléculas que todavía persistan estando unidas, pero van a avanzar así en conjunto y van a tener más movilidad que antes. Estamos dentro de la fase gaseosa. Lo que ha ocurrido es una ruptura. ¿Ruptura de qué? De estas fuerzas que lo mantenían juntos en el mundo líquido. Entonces podemos decir que el mundo líquido existe porque sus moléculas se encuentran unidas por fuerzas de tipo intermolecular. ¿Qué son entonces las fuerzas intermoleculares? Son fuerzas de naturaleza eléctrica que garantizan la unión de las moléculas. Pero tú te pones a pensar. Mira, esto es una molécula y acá tengo su molécula vecina. Para que estas moléculas estén unidas, tú te habrás preguntado, ¿qué cosa es aquello que los mantiene unidos? ¿Qué es aquello que los mantiene así, muy cohesionados? Jóvenes, lo que ocurre es de que las moléculas que adentro presentan átomos y los átomos tienen electrones, lo que ocurre es que los electrones se encuentran distribuidos de manera asimétrica.
Hay una parte más concentrada acá y una parte menos concentrada allá. Esto indica de que las moléculas tienen que ser, en este caso, tienen que tener una tendencia a ser polar. Ahí hablamos del famoso dipolo, ¿verdad? Igual esta molécula vecina tiene también carga positiva y tiene carga negativa. Fuerzas de tipo eléctrica que unen moléculas de naturaleza polar. Profesor, pero a mí me han enseñado que hay moléculas apolares. Es cierto. ¿Y las moléculas apolares no se unen? Sí se unen. Pero si son apolares, no tienen polos, ¿cómo se van a unir, profesor? Bueno, existe una teoría que fue enunciada por el señor Fritz London, que se llama las fuerzas de dispersión. Estas fuerzas van a estar presentes en todo tipo de molécula, polar y apolar, y justifica la unión entre moléculas apolares. Lo que ocurre es que en el interior de la molécula ocurre una pequeña polarización, instantánea, temporal, pero ocurre. Y estas pequeñas polarizaciones van a permitir que las moléculas apolares se unan por fuerza eléctrica. Para London, me voy a adelantar un poquito, para que estas fuerzas sean más intensas, la molécula debe tener más electrones. En otras palabras, la molécula debe ser de tamaño grande, debe tener más átomos para que tenga más electrones. Y eso es lo que justifica un fenómeno llamado la polarizabilidad. Las fuerzas intramoleculares contribuyen a la existencia de las fases condensadas de la materia. ¿Y cuáles son esas fases condensadas de la materia? Estamos hablando de la fase sólida y la fase líquida. Profe, o sea que en el mundo gaseoso no hay fuerza intermolecular. Yo no diría que no hay. Yo diría que es mínima. Ah, es mínima. O sea, es más la presencia del mundo sólido y del mundo líquido. Así es. Ok. Ahora voy a hacer una comparación rápida entre la unión interatómica, unión entre átomos, versus la unión intermolecular. Por ejemplo, acá estamos viendo un caso. Esto tú lo conoces. Es una molécula de agua. Y acá tengo otra molécula de agua. Estas moléculas entre sí se encuentran unidas mediante una fuerza. Tú tienes que recordar que el agua es una molécula polar. El agua tiene un polo negativo y tiene un polo positivo. Esta fuerza intermolecular la llamaré fuerza 1 romanos. Pero si yo analizo una molécula de agua solita, me doy cuenta que esa molécula de agua tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de oxígeno. O sea que existe aquí una fuerza, profesor. Obvio. Hay una fuerza que une a los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno. Esa fuerza es una fuerza interatómica. Podemos decir que es una fuerza intramolecular. ¿Por qué intramolecular? Porque es dentro de la molécula. Y esa fuerza viene a ser el enlace covalente, que lo llamaré fuerza de interacción 2. La pregunta natural que te hago a ti es, ¿quién de las dos crees tú que es la más intensa? La respuesta va a ser la unión interatómica. La unión interatómica es más intensa, es una fuerza más estable que justifica que los átomos están fuertemente unidos. Profesor, una pregunta. Si usted está hablando del agua, ¿qué le pasa al agua líquida cuando usted lo calienta? Bueno, la pregunta sería, ¿qué le pasó a esta agua, no? La radiación del sol llegó, los fotones de luz impactaron en la superficie libre del líquido llamado agua, le transfirieron energía, ¿está correcto? Lumínica, podríamos decir, y esta energía activa a que las moléculas de agua comienzan a ganar energía. De tanto ganar, se van a romper los enlaces o las fuerzas intermoleculares. Y esto hace posible que las moléculas, caramba, pasen al mundo gaseoso. Pero es una pregunta. ¿Y si están en el mundo gaseoso, el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno se ha roto? No. Ah, o sea, significa que si el agua líquida pasa a agua gaseosa, sigue siendo agua. Claro. Ah, ya. O sea que es un fenómeno físico. Así es.
Y justamente el fenómeno físico está justificado por la presencia de las fuerzas intermoleculares. Ahora ya entiendo por qué usted dice, profe, que esta fuerza es más intensa que esta otra. ¿Te das cuenta? Así es, jovencito. Vamos a ver ahora la importancia de esta fuerza. Las fuerzas intermoleculares influyen, jovencitos, en las propiedades de los líquidos. Tenemos acá dos superficies como plano inclinado. Acá dejamos un poco de miel y acá dejamos un poco de agua. Nos damos cuenta, caramba, que el agua rapidito llega casi al piso, pero la miel se queda en el camino. Profesor, una pregunta, ¿por qué la miel es más lenta, profe? Parece una tortuguita la miel. En cambio, el agua rapidito. Bueno, lo que está ocurriendo, jovencitos, adentro es que hay como una especie de rozamiento que evita que la masa líquida de la miel se deslice con facilidad. Esa propiedad se llama la viscosidad. La viscosidad es una propiedad física de los líquidos y también de los sólidos. Esta propiedad se justifica por la presencia de fuerzas intermoleculares. Ya uno se da cuenta y dice, pensá. Se sobreentiende que en la miel las fuerzas intermoleculares son más intensas. Evita que las capas líquidas fácilmente se desplacen o fluyan una sobre la otra. En cambio, en el agua es más fácil el deslizamiento o la fluidez. Acá tenemos un tubito y acá tenemos un líquido que lo he pintado de color verde. Puede ser el agua, ¿por qué no? Puede ser el alcohol, ¿por qué no? ¿Qué cosa es esto, profesor? Parece una pancita. Bueno, lo que está ocurriendo ahí, jóvenes, se llama menisco. Y lo que está pasando aquí es que se dan dos fuerzas que están viendo acá. Una fuerza llamada la fuerza de adherencia líquido con el sólido y una fuerza llamada de cohesión líquido con líquido. Aquí prevalece la fuerza de adherencia. El líquido se adhiere, quiere trepar. ¿Por qué ocurre eso? Por la presencia de fuerzas intermoleculares. ¿Cómo se llama este evento, profesor? Se llama la capilaridad. Entonces, la capilaridad tiene que ver con las fuerzas intermoleculares, claro que sí. En particular, la llamada tensión superficial. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, estamos viendo de que la masa líquida pasa al mundo gaseoso. Sí, pero parece que está viéndose una turbulencia acá, profesor. Eso se llama ebullición. Profe, ¿temperatura de ebullición? Podemos decir temperatura de ebullición. Cuando la fuerza intermolecular es más intensa, significa que ese líquido, para que pase al mundo gaseoso, debe de absorber mucha energía calórica. Y mientras tanto, la temperatura va subiendo. Si el líquido tiene una fuerza intermolecular más intensa, difícilmente hierve. En cambio, aquel que tiene una fuerza intermolecular débil, rápido se rompe y pasa a mundo gaseoso. Por esa razón, jovencitos, los líquidos tienen diferente temperatura de ebullición. Por ejemplo, el éter etílico hierve a 36 grados Celsius. El alcohol etílico hierve a 78 grados Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. El ácido acético hierve a 118 grados Celsius. Como te das cuenta, cada líquido tiene una temperatura a la cual él hierve. Y esa depende otra vez de las fuerzas intermoleculares. Y finalmente, estas fuerzas intermoleculares deben ser vencidas para garantizar los cambios de estado. Cuando digo cambio de estado, me refiero a cambio de estado de agregación molecular de la materia. Por ejemplo, un sólido lo caliento y el sólido se derrite. A esto se le llama la fusión. Si yo al líquido lo sigo calentando, el líquido se vaporiza. Entonces, para hacer un cambio de estado del sólido al líquido, se requiere darle energía para romper las fuerzas intermoleculares que están acá. Una vez que se rompe, el mundo sólido se convierte en mundo líquido. Y si lo sigo calentando, se rompen las fuerzas intermoleculares en el líquido y pasan al mundo gaseoso. Y si realizamos el proceso inverso, en ese caso, lógicamente que no le vas a dar energía calórica, vas a quitarle. ¿Cómo le quito energía, profesor?
Enfriándolo, lógicamente. Entonces le baja la temperatura al mundo gaseoso y el mundo gaseoso pasa al mundo líquido. Eso se llama la condensación. Y si yo el mundo líquido lo sigo enfriando, se solidifica. Solidificación. Profe, o sea que en los cambios de estado, para que pase de sólido a líquido, hay que romper la fuerza. Sí. Y si pasa de vapor a líquido, no hay que romper, hay que unir. O sea que las moléculas se unen para formar líquido. Entonces, y si realizamos el proceso inverso, prevalecerán las uniones o fuerzas intermoleculares. Entonces, haciendo un resumen de esta primera parte que te he traído, es importante, jovencitos, que ustedes comprendan la fuerza intermolecular. Tiene muchas aplicaciones en realidad. Ahora lo que nos falta, ¿qué cosa es? Estudiarlas. Vamos a hacer la clasificación. Te he hablado un poquito de lo que es fuerza de London. Falta lo que es fuerza puente hidrógeno. Falta lo que es dipolo-dipolo y por ahí el tipo de ion dipolo. Eso lo veremos en el siguiente video.